Esta semana vi una noticia que me pareció muy interesante, una noticia importante que nos afecta a todos, y es que la FAO, el Organismo para la Alimentación de las Naciones Unidas, había lanzado una importante advertencia. De 6 a 12 meses quedan para que se produzca una de las mayores crisis alimentarias de la historia. Y es que el ser humano, pues por pura supervivencia, tendemos a naturalizar las situaciones, pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Y por el estrecho de Hormuz no solo pasa petróleo, también pasan grandes cantidades de fertilizantes necesarios para cultivar esa comida. Y sí, los precios de la gasolina no han subido tantísimo como creíamos que iba a subir, pero ¿sabéis qué pasa? Que producir comida consume muchísima energía. Se necesita de gas natural para la fabricación de esos fertilizantes, de gasolina para mover la maquinaria, de todos esos insumos que pasan por el estrecho de Hormuz también para fabricar esos fertilizantes. Así que ojito con la que se nos puede venir encima dentro de unos meses. Así que para estar un poquito mejor informados, hoy vamos a ver un vídeo de Mar Vidal donde nos habla de toda esta situación del estrecho de Hormuz y cómo va a afectar eso finalmente a los precios de la comida que compras en el supermercado. Pues vamos a vernos este vídeo de Mar Vidal, al cual ya estoy siguiendo, por supuesto. Voy a dejar por aquí mi like y dejar vosotros también un like a mi vídeo. Y es que esta noticia la vi yo el otro día. La FAO ha puesto fecha. Estamos a 6 meses de una crisis alimentaria sistémica. Ya he visto que ha subido este vídeo analizando el tema y como me parece un buen analista, pues vamos a ver un poquito qué nos cuenta, ¿no? Esta noche, otra vez. Mientras grababa esto, Estados Unidos ha vuelto a bombardear Irán. La excusa esta vez es un helicóptero Apache que cayó frente a las costas de Omán. Se podía estar ya un poquito quietecito Donald Trump, ¿no? Y cerrar ya por fin ese acuerdo que había dicho que iba a cerrar hace un montón con los de Irán. Madre mía, si es que yo creo que se creía que se iba a hacer con el país en 2 días, como si Irán fuera Venezuela, ¿no? Y fíjate cómo estamos, cuánto ha pasado ya, mes y pico, la que está liando el naranjito. Trump prometió responder y lo hizo, respondió. Mañana todos los telediarios, o durante el día de hoy, abrirán con lo mismo. El precio del petróleo, el Brent, el barril que sube o baja, unos dólares arriba, unos dólares abajo. Ese es el título. Lo que me parece curioso es lo poco que ha subido el petróleo para la tensión que hay, ¿no? Y no soy un experto en petróleo, pero se supone que si por ahí pasaba, no sé si un tercio de la mitad del petróleo mundial, al principio era el petróleo a 200, 300 dólares es el barril y ahí estamos rondando los 100 dólares, ¿no? Eso me parece curioso. Titular más fácil, el que ya esperamos todos. Pero quiero que te fijes en otro número, uno que no va a salir en ningún informativo. 6 a 12 meses. Lo escribió la FAO, la Agencia de Alimentación de Naciones Unidas, en un comunicado que hizo ya el 20 de mayo. No hablaba del petróleo, hablaba de comida. Y avisaban de que la ventana para evitar lo que se nos viene se está cerrando de forma cada vez más rápida. Llevamos Claro, porque de momento habrá pues stock en los almacenes, la gente puede hacer sus cosas, pero como sigamos, es que por el estrecho de Hormuz pasan también un montón de fertilizantes, ¿eh? Y no nos damos cuenta de los serios problemas que puede provocar todo esto. Y si nos provoca serios problemas a nosotros aquí, españoles, países pues relativamente privilegiados, en el tercer mundo, en África, en sitios de Asia y tal, puede haber unos problemas bárbaros, ¿eh? 102 días con el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado. Y durante todo este tiempo parece que ya no importa, ¿verdad? Hasta que un misil cae en algún lugar. Nos han contado una historia sobre depósitos de gasolina y poco más. Es la historia equivocada. En el ensayo sobre la ceguera de Saramago, este hombre nos habla de una ciudad entera enferma por una ceguera blanca. Y al final, cuando la vista por fin regresa, la mujer del médico, en esa obra, la única que nunca dejó de ver, lanza una advertencia que hiela a todo el mundo en aquella historia. Dijo, no nos quedamos ciegos, estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y eso es justo lo que nos pasa hoy. Tenemos el dato delante, vemos el precio del petróleo cada día, en cada telediario, y sin embargo, no vemos lo único que de verdad importa, que la calma de hoy se está pagando vaciando el mañana. Esa diferencia podría ser la que notáramos, según algunos informes que hoy os voy a traer aquí, dentro de unos 6 meses. Y será, ya veréis, en el supermercado. Eso en el mundo occidental. Pero en el tercer mundo será en el día a día. Claro, es que esto es de lo que os hablaba. Es que al final, cuando quedan pocos recursos en el mundo, ¿quién los puede pagar, no? Pues los países que tienen cierta capacidad adquisitiva. Pero la gente que ya vive en la miseria, que no tiene nada que llevarse a la boca, esa gente ya, la destrucción que se genera en esos países es brutal. Pasó, por ejemplo, con lo del grano en Ucrania.
que parecía que iba a haber una crisis monstruosa, pero al final se pactó que incluso en un país en conflicto pues salieran barcos con cereal, con tal. Pero claro, nosotros dijimos, bueno, ha subido un montón los precios, pero aquí nadie se ha quedado sin comer. En los lineales del supermercado nunca llegó a faltar nada más de un día o dos esporádico por algún tipo de motivo. Pero en esos países las tasas de inanición subieron una barbaridad, ¿eh? En la comida. Quédate porque vamos a examinar cómo el cierre de un estrecho de 34 kilómetros de ancho termina subiendo el precio de tu cesta de la compra. Lo hemos hablado alguna vez. Pero ¿por qué la FAO ha puesto un reloj de 12 meses como máximo y que casi nadie está mirando? Y recuerda que tienes 3 maneras de apoyar este canal: comentando, dando like, suscribiéndote, es muy importante, Bueno, ya sabéis, como siempre, vídeo original de Mar Vidal, un canal muy interesante que trata todo este tipo de noticias así económicas, geopolíticas y tal, en la descripción y en el comentario fijado. haciéndote miembro por muy poco. Pero en todo caso, hagas lo que hagas, como si no haces nada, y solo ves este contenido hasta el final, que ya es mucho. En nombre de todo mi equipo, gracias de corazón. Y ahora lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Empecemos por desactivar el ruido, porque hay una paradoja que probablemente te ha tranquilizado sin que te dieras cuenta. Fíjate, en abril el Bren llegó a tocar los $126 por barril. Los analistas más agresivos hablaban de punto de inflexión, de escasez de combustible, de recesión global. Sí, eso es lo que se escuchaba por esa época y por eso, bueno, ya visteis, incluso salían en las noticias alguna gente haciendo colas en las gasolineras y movidas así. Yo no me llevé tanto las manos a la cabeza porque, bueno, yo me imaginaba que iba a subir unos céntimos, creía que iba a subir bastante más, pero sinceramente he visto la subida bastante controlada para lo grave que me parece la situación. Ya este verano, de eso hablaban. Pero luego, oye, nada. El barril cayó, incluso esta semana ronda los $90, por debajo de 100 durante casi 2 semanas, con el estrecho todavía cerrado. La crisis del petróleo no llegó, es lo que han titulado muchos. Suspiro de alivio colectivo, ¿verdad? Ese alivio es una trampa, porque la calma del mercado del crudo no significa que el problema se haya resuelto, significa que el problema ha cambiado de habitación y se ha metido en una donde ahora mismo casi nadie está mirando. Aquí va la semilla de todo lo que viene. Así que quédate con un dato muy concreto: 6 a 12 meses. La FAO lo escribió en negro sobre blanco el 20 de mayo. Unos dicen que es sensacionalismo. Pero no es el precio de un barril que sube y baja con cada misil. Es un plazo, una cuenta atrás. Y probablemente más adelante entenderemos si esa cifra, y no el Bren, es una de las cifras que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que vigilar desde nuestra propia cocina. Porque la pregunta que de verdad importa ahora mismo no es cuánto cuesta el petróleo. Empieza a ser otra, mucho más incómoda. Si el barril está barato y el estrecho sigue cerrado, ¿quién está pagando la diferencia? Porque alguien la está pagando. Y lo vamos a buscar. Hoy vamos a buscar quién lo está pagando. Pero antes permíteme hablarte del patrocinador del vídeo de hoy, una de las empresas que gracias a su apoyo, con el vuestro, nos permite publicar 4 días a la semana estos contenidos que requieren un equipo. 4 días a la semana, vaya trabajazo, porque son vídeos currados, guionizados, tal. La verdad que ojito el Mar Vidal. Investigación, verificación, análisis. Hoy os hablo de Surfshark. Fijaos, cuando los sistemas de control se normalizan, y aquí lo Bueno, os dejo aquí un poquito la publicidad de Surfshark. Si sale, a ver si sale algún código de descuento o algo, bueno, lo tenéis en su canal. Básicamente Surfshark es una VPN, ¿no? Para navegar de forma privada por internet, cosa que cuadra bastante bien con el canal de Mar Vidal, cosa bastante bien elegida la publicidad. Pero con todo mi cariño y amor, vamos a saltárnosla y vamos a seguir. o usa el código MarVidal cuando entres y tendrás Mira, código Mar Vidal, por si a alguien le interesa. La verdad que lo de los VPN es muy interesante, tener todo siempre alguno activa y de Surfshark, pues siempre he escuchado buenas opiniones. 4 meses extras incluidos. El enlace está en la descripción también y en el comentario fijado. Probadlo. La verdad es que vale la pena. Y ahora sigamos con el contenido de hoy. ¿Por qué el barril no se ha disparado todavía? Esta es la pregunta que casi nadie responde demasiado bien. El estrecho lleva cerrado 102 días, como te he dicho. Sale por él una quinta parte del petróleo del mundo, o eso es lo que pasaba. 102 días, 3 meses y pico ya. Pero cómo pasa el tiempo de rápido, decía yo, mes y pico, macho. Entro a veces en una vorágine, además estas semanas que he estado muy liado con el huerto, con trabajos en la parcela, la creación de contenido, que no me di cuenta de lo rápido que se me va la vida, tío.
Madre mía, por cierto, esto del huerto, ya sabéis que, bueno, siempre que sale una noticia respecto al precio de los alimentos, la inflación, pues yo tengo que mandar mi discurso de cómo la autosuficiencia, cómo tener un terreno y cultivarlo te protege ante estas cosas, ¿no? Pero no adelantemos acontecimientos, eso vendrá más adelante en el vídeo y que de momento Mark nos explique esta estabilidad del precio del petróleo, ¿no? Que es realmente curiosa. Y sin embargo, el Bren está por debajo de los $100. ¿Cómo es posible? Pues no es magia, ni es que la crisis no exista. Son 4 razones y la cuarta es una trampa. Te voy a dar cada una de ellas. La uno, la más importante, China. Los analistas calculan que en mayo China recortó sus importaciones de crudo en torno a 5 millones de barriles diarios. Eso equivale a casi la mitad del déficit mundial que provocó el cierre del estrecho. ¿Cómo lo hizo? Pues bajó la producción de sus refinerías y tiró de sus propias reservas. China tenía los depósitos llenos. Lo había llenado con anterioridad y decidió fríamente no salir a comprar caro mientras espera a ver si Hormuz se reabre. Cuando el mayor importador del planeta se retira del mercado, la presión sobre el precio se desploma. Y eso es lo que ha pasado. Y no porque sobre petróleo haya afectado, sino porque alguien dejó de pedirlo. A eso se le llama destrucción de la demanda y es el verdadero amortiguador de esta crisis. Por lo Fíjate los chinos, ¿no? Al final por su propio beneficio, porque no quieren comprar caro, pero nos han ayudado indirectamente, ¿no? Porque claro, si metes esa presión de demanda, seguramente sí que se habría disparado por lo menos a los 150 o más dólares. menos una de ellas. La segunda es que el mundo se está comiendo sus reservas. En marzo, la Agencia Internacional de la Energía aprobó la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia. 400 millones de barriles, aquí lo comentamos. Estados Unidos ha drenado las suyas hasta el nivel más bajo en 2 décadas, en 20 años. Europa está haciendo lo mismo de forma bastante intensa, por cierto. Esto sí que me parece peligroso, ¿no? Al final es como si tú tienes tu pequeño fondo de emergencia, tienes un dinerito ahorrado y de repente se te rompe la lavadora y al mes siguiente se te rompe el frigorífico, ¿no? Estás a otra rotura de electrodoméstico de tener que pedir un préstamo de quebrar. Pero claro, si no hay barriles disponibles, pues préstamo no puedes pedir. Esto, sinceramente, España creo que también ha sacado bastantes reservas de petróleo y espero que esto pase pronto porque ir con las reservas de algo tan valioso, pero para todo tipo de industrias, porque una vez escuché al principio de esta crisis no sé si era un chico o una chica en Twitter diciendo, bueno, yo no tengo coche, a mí esto no me afecta. Hay que estar perdido en la vida para creer que no te afecta una crisis del petróleo, ¿no? Pero que todo lo que llevas puesto, todo lo que haces en tu vida, todo lo que compras que ha sido transportado con él, en fin, hay gente para todo en el mundo. Aunque publica mucho menos esa información. Hasta Japón abrió sus reservas nacionales. Es decir, el precio aguanta porque llevamos meses sacando crudo de la despensa en lugar de comprarlo. Esto es hacer trampa. Pero una despensa no se rellena sola. Y esa no es la solución, sino que es solo un préstamo. La tercera razón, Estados Unidos. Y aquí está el cambio estructural que muchos no han asimilado todavía. Hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y está bombeando alrededor de 13 millones de barriles diarios. Esa producción del Atlántico amortigua el colapso del Golfo y le da a Washington una dependencia energética de la región casi nula. En las crisis de Que realmente esto, a ver, esto no lo está haciendo Trump por salvar el mundo, es porque cada vez las encuestas se está viendo más que la gente está hasta las narices y que el apoyo ha caído una barbaridad, porque ayer o antes de ayer volvió a salir el dato de inflación de Estados Unidos y creo que llegó ya a un 4,5%. El petróleo, por ejemplo, echar gasolina en Estados Unidos es mucho más barato que en la mayoría de países de Europa, pero ha subido el precio una barbaridad. Así que esto lo hace por cubrirse las espaldas y que no se le llene la calle de manifestaciones, ¿eh? Que nadie piense lo contrario. Pero vamos, ya te digo, que se ponga las pilas. Aquí no iba a acabar el señor Trump con la guerra de Ucrania nada más llegar al poder, que le ha tomado el pelo Putin y ya ahí seguimos enquistados. Y ahora nos meten esta, tío. El salvador del mundo al final se está convirtiendo en el que lo destroce. Por no hablar de todo el paseíto y la movida de aranceles que le metió aranceles hasta una isla inhabitada donde solo hay pingüinos. Hay memes muy graciosos sobre ese tema, ¿no? Madre mía, la que ha liado y llevamos con él año y medio, una cosa así. En fin. de hace 20 o 30 años, de esa zona, ese colchón no existía. Y ahora sí, y cambia todo el tablero. Pero hay una cuarta razón, la tramposa. Sobre el papel, la OPEP ha subido sus cuotas de producción 4 meses seguidos. La última incluso hace apenas unos días. La OPEP, el mayor cártel legal del mundo. Lo de esta gente es increíble, tío. No sé, a ver, tampoco ya te digo, soy experto en petróleo, lo mismo esto tiene que existir, pero que cuando quieran hagan subir el precio y cuando quieran hagan bajarlo, a mí eso me suena a cártel y que lo hace otro tipo de empresa en cualquier país del mundo y les meten una demanda por monopolio y por manipular precios que flipas, ¿eh? ¿Lo has escuchado en algún sitio?
¿verdad que no? Bueno, suena a más petróleo en camino, ¿verdad? Pero no lo es teatro, porque las grandes productoras del Golfo, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, no pueden sacar ese crudo mientras el estrecho siga cerrado. Y la realidad es la contraria. La producción real de la OPEP se ha desplomado. Digan lo que digan, titulen lo que titulen, de casi 43 millones de barriles diarios en febrero a poco más de 33 en abril. Y luego hay un remate. Los Emiratos abandonaron la OPEP tras casi 60 años. Así que, cuando leas que la OPEP aumenta la producción, que lo vas a escuchar, tienes que traducir: la OPEP firma un papel que no va a poder cumplir. Junta las 4 claves que te acabo de dar y entenderás la paradoja. El precio no aguanta porque el problema esté resuelto, aguanta porque China se retiró y porque el mundo vive de sus reservas. Iman Minsky, el economista que entendió las crisis mejor que nadie, decía que en su tesis, era brutal en su simplicidad, que la estabilidad genera inestabilidad. Cuanto más tiempo parece que todo va bien, más riesgo acumulamos sin verlo. Como la esposa del doctor, de Saramago. Lo confirmó hace unas semanas un alto ejecutivo de ExxonMobil. Nos acercamos a niveles de inventario bajísimos, nunca vistos antes. Discute si será en 2 semanas, en 3... Pero cuando toques ese fondo, los precios se dispararán, dijo. Y si China vuelve a comprar con el estrecho aún cerrado, el suelo se va a hundir de golpe. La calma del petróleo barato no es solidez, es una estabilidad comprada a crédito. Y todo esto, fíjate bien, sigue siendo petróleo. Sigue siendo la gasolinera. El verdadero golpe está en otra parte. Porque para encontrarlo hay que mirar qué pasa más allá, por ese estrecho, además del crudo. El tubo invisible. O fertilizantes, supongo que va a hablar. Yo es que la mayoría de la gente pues no está tan pegada al mundo del campo, la agricultura y tal, ¿no? Pero a mí me salen muchas noticias económicas y tal, y los fertilizantes que viene ya de lejos, esto ha sido como la estocada final. Y claro, es que al final una planta lo que más necesita es agua, pero lo segundo que más necesita, bueno, incluso algún cultivo de secano no, ¿no? Pero lo segundo que más necesita son nutrientes. Y claro, aquí a nivel casero, pues no sé si me seguís en mi canal principal, seguidme por ahí también los que solo me conozcáis de este canal. Pues yo aquí hago mi compost, tengo el estiércol de los animales. En la pequeña agricultura, pues también se compra estiércol al que tiene unas vacas y con eso abonas tu campo de maíz. Pero a nivel de alimentar al mundo, de plantar miles de millones de hectáreas, o sea, se necesitan estos fertilizantes y si no los hay, las cosechas van a disminuir un montón. Al disminuir toda esa oferta de alimentos, los precios van a subir una barbaridad. Y que no venimos tampoco de unos precios bajos, precisamente, ¿eh? Que da miedo ir a hacer la compra al supermercado. Por Hormuz pasa, lo sabes ya, alrededor de una quinta parte del petróleo del mundo. Lo que casi nadie te ha contado es lo que... Bueno, otras cosas que pasan por allí. Por ese mismo corredor circula cerca de 1/3 del comercio mundial de materias primas con las que se fabrican los fertilizantes, es decir, la urea, el amoníaco, los fosfatos y también el azufre, ese insumo aburrido del que nunca habla nadie y que resulta esencial para tratar los cultivos. Maravilloso para las cucurbitáceas del huerto para prevenir oidio. Y yo esta noche, qué curioso, fíjate, cuando acabe de reaccionar este vídeo y caigan las temperaturas, porque no se puede aplicar a más de 28 grados, tengo que fumigarme la parra. Y claro, yo compré azufre el otro día, pero un botecito de 1 litro, cuando hablamos de grandes producciones es otro rollo, ¿no? El estrecho de Hormuz no es solo el grifo del petróleo, es a la vez el grifo de la comida del planeta. Solo que ese segundo grifo no hace ruido cuando se cierra, tiene un retraso de varios meses. Déjame que conecte los puntos, porque la cadena es muy elegante, pero también es muy siniestra. La energía no es un producto más del supermercado, es el coste de fondo de absolutamente todo lo que comemos. Sembrar consume energía. No viene dado del cielo. El fertilizante se fabrica con gas, y con esos componentes que pasan por Hormuz. Cosechar consume energía. Transportar el grano consume energía. Refrigerar la leche, el pescado, la carne consume energía. Hornear el pan consume energía. Cuando encareces la energía y al mismo tiempo cortas el suministro de fertilizantes, aunque no pase ahora, pasará. No estás subiendo el precio de un alimento, estás subiendo el precio de El de todo, claro. todos los alimentos a la vez y desde la raíz, desde antes incluso de que la semilla toque la tierra. Por eso la FAO no habla de una subida de precios, habla de algo mucho peor, de un choque agroalimentario y sistémico. Sistémico, una palabra clave. No es un susto puntual en un producto, sino una alteración del sistema entero que produce nuestra comida. Y los sistemas cuando se mueven despacio, por oleadas. Y por eso muchos descartan que eso vaya a pasar. Vamos a ver esas oleadas una por una. Las 3 oleadas. La FAO describe un mecanismo por etapas. Primero la energía, luego los fertilizantes y las semillas y después la caída de los rendimientos. Más tarde la subida de las materias primas y al final del todo la inflación alimentaria. Si lo traducimos a un calendario según sus informes, vamos a verlo. Oleada número 1, la energía.
ya está aquí. Lleva aquí desde marzo. Los precios al consumo en España, en Alemania, en Hispanoamérica llevan meses empujando por unos costes energéticos disparados. Más de un 10% interanual, atados directamente al cierre de Hormuz. En España 10% que te suba la alimentación 10% en un año es una barbaridad, ¿eh? Y bueno, ahora sí, mi mensaje ya está aquí, ya llega, como en todos los vídeos donde hablamos de crisis alimentarias, y es que todavía estáis a tiempo a pesar de que hayan subido de invertir en un terreno. Algunos que estaréis viendo este canal, ya que tratamos a veces más temas económicos, financieros y tal, diréis, ay, ¿dónde meto mi dinero? ¿Cuál es la última acción que me puede, ya sea dar el pelotazo o cubrir en mi jubilación? Invierte en un terreno. Los terrenos históricamente siempre han subido a largo plazo. ¿Y qué te proporciona un terreno? Pues bueno, no es tan cómodo como tener las acciones de una empresa y que te otorguen dividendos. Pero qué mejor que dedicar un poco de trabajo físico al aire libre, librarte de todo el sedentarismo que te dé el sol, el aire, cultivar tu huerto, meter unas frutales, unas gallinitas y librarte de todos estos problemas de inflación y de crisis alimentaria y además comiendo unos productos pues de una calidad estupenda, tío. Y además ya te digo, el terreno no te lo tomes como, no, es que me cuesta mucho. Es una inversión, es una inversión. Seguramente el precio de esa tierra, sobre todo si es buena tierra, va a subir a largo plazo. Está comprobadísimo, tío. Es un activo que se mantiene o sube. Y antes de que se hagan con todo el campo los grandes fondos de inversión, que es otra cosa que está pasando debido a la baja rentabilidad de los pequeños agricultores, aprovecha, invierte en un terreno y aunque no lo cultives ahora, si en un futuro esto de la autosuficiencia pasa de ser un hobby a una necesidad, te alegrarás de haber tomado esa decisión. Y bueno, hasta aquí mi mensaje relacionado con la autosuficiencia que me veo obligado a meter en todos estos vídeos. España, el gobierno, por ejemplo, aplicó rebajas del IVA en electricidad, gas, como medida de emergencia. Algunas de esas rebajas ya han terminado, terminaron el 1 de junio. Es decir, justo ahora, este mes, tu factura de la luz, en España, por ejemplo, volverá a subir por dos motivos a la vez: el mercado y el impuesto que ha vuelto a su lugar. Esa Lo de que el IVA de la electricidad sea el mismo que el de un bolso de Louis Vuitton, ¿a vosotros os parece normal que la electricidad no esté con un IVA de bien básico cuando es una de las cosas más básicas en el mundo que vivimos hoy en día? Y además que es una cosa que mantienen gobiernos de derechas, izquierdas, hacen estas regulaciones temporales y tal. Pero a mí me parece una barbaridad que encender la luz, que poder tener un frigorífico enchufado tenga un bolso o sea, tenga un IVA de lujo como un bolso, por ejemplo, ¿no? De un 21%, algo que nunca entenderé. oleada ya la estás pagando. La segunda oleada son los fertilizantes. Vendrá en verano. Bankinter, por ejemplo, proyecta un IPC medio para España este año del 3,4%, con el petróleo rozando los $100, y avisa de algo muy concreto. El golpe llega primero a la energía y con más retraso a los fertilizantes y al carburante agrícola. La cosecha de cereal de otoño en el hemisferio norte se está sembrando justo ahora, con los fertilizantes que ya cuestan más caros. Ese sobrecoste no va a desaparecer, ya no lo puedes eliminar, sino que viaja hasta el supermercado con un retraso más o menos de 3 a 6 meses. Y la tercera oleada, la peor, la comida en el lineal, en otoño o incluso en invierno. Aquí es donde la FAO sitúa el epicentro de su alerta de 6 a 12 meses. Si el reloj empezó el 20 de mayo, la ventana más dura cae entre agosto y febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y para complicarlo, la propia FAO advierte que el Niño podría sumar sequía. Buah, de esto me quiero también ver un vídeo. Creo que, bueno, el fenómeno del niño este, que unos años viene de una forma, otros años es la niña, según vaya a venir. No, no comprendo mucho el tema, no estoy muy puesto y mira que me gusta la meteorología, pero dicen que lo de este año va a ser brutal, ¿eh? Y alterar las lluvias en varias regiones justo cuando estemos en esa ventana. El trigo, el aceite de girasol, los lácteos. Lo que más depende de la energía y de fertilizantes será lo primero que se va a mover. Fíjate que hasta ahora lo que he intentado analizar es cómo un estrecho cerrado se convierte en una subida silenciosa en 3 oleadas, que acaba aterrizando finalmente en tu nevera y en principio, según dice la FAO, entre otoño e invierno. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ya hemos vivido esto antes, que nos avisaron exactamente igual hace 4 años? Yo Con lo de Ucrania, ¿no? O con lo del COVID también puede ser, sí. También salieron estas noticias y bueno, lo hemos notado yo creo todos en los bolsillos, ¿no? Yo diría que la capacidad adquisitiva de los españoles y del mundo entero tras el COVID no ha vuelto a ser la misma porque suben los precios, pero los salarios por mucho que suban no igualan esa subida de precios. que la conclusión que tuvimos por aquel entonces es justo la que ahora nos podría salir más cara. El fantasma de 2022. Acompáñame por un momento a marzo de 2022.
Te acordarás. Rusia acababa de invadir Ucrania Ah, vale, lo de Ucrania. y la propia FAO, la misma FAO, con el mismo tono solemne que ahora, advirtió de una crisis alimentaria mundial. ¿Tú lo recuerdas? Y probablemente recuerdas también, si es así, la sensación posterior. Dijiste, bueno, al final, pues no ha pasado nada. O por lo menos no era tan grave. Subió un poco la cesta de la compra, te quejaste del supermercado, la vida siguió. Escepticismo legítimo, ¿verdad? Y merece una respuesta honesta aquí. Nada tranquilizadora, por cierto. ¿Por qué la FAO tal vez no se equivocó en 2022? Lo que ocurrió es que tú mirabas desde Madrid, desde Berlín, desde Bogotá. Los precios mundiales de los alimentos llegaron a subir alrededor de un 40% adicional Qué barbaridad. aquella primavera, hombre, sobre una base que ya venía cara. Y según los informes de seguridad alimentaria de Naciones Unidas, el número de personas en inseguridad alimentaria aguda ¿Veis? Esto es lo que hablábamos, que al final los países que son más pobres son los que más notan estos shocks mundiales. Yo sí que recuerdo muchas noticias de aquella época donde, como dice Mar Vidal, nosotros simplemente, bueno, simplemente entre comillas, notamos esa subida de precios, como había países desesperados, pero que no tenían ni siquiera acceso al cereal, que es lo único que podían comer por allí. saltó a unos 258 millones en decenas de países, frente a los 193 que tenía el año anterior. Es decir, sí pasó algo. Que no lo escuchemos en los medios o que no lo tengamos cerca no quiere decir que no pasara. En el Cuerno de África, en el Sahel, la crisis fue real y documentada. Que nosotros no pasáramos hambre en España no significa que la FAO se equivocara, significa que el golpe fue geográficamente desigual. Y esa es la trampa de percepción de todo Occidente. Pero además hay 3 diferencias estructurales con 2026 y son las que cambian la película, ¿eh? La primera, Ucrania y Rusia eran productores. El 14% del trigo mundial, más de la mitad del aceite de girasol, todo eso era importante, ¿verdad? Pero sustituible con el tiempo. Hormuz no produce nada. Hormuz es el tubo por donde pasa todo. Tío, también es que, y esto claro, es la aleatoriedad de la naturaleza y es como, pues bueno, la división de los continentes, la antigua Pangea y todo, pero que justo de la casualidad, tío, que un país que bueno, no conozco demasiado Irán, pero con esa dictadura, con estos conflictos que tiende a vivir con otros países, justo, tío, tenga que pasar por este pequeñito estrecho, por este cacho de tierra, tantísimas cosas. En vez de yo que sé, imagínate que se hubiera hecho por aquí o lo que sea. Es que maldita casualidad también, ¿eh? Es muy distinto. Cierras un productor, pues buscas otro. Cierras un tubo, no hay más tubos. La segunda, en 2022 hubo válvulas de escape. El acuerdo de granos del Mar Negro en julio de aquel año permitió seguir sacando cereal ucraniano. Esto me acuerdo que me sorprendió un montón, ¿eh? Como, fíjate, a veces los acuerdos a las que llegan las naciones, que incluso un país en guerra de dos naciones que se odian, permiten comerciar con cereal, no bombardearse los barcos y tal. Eso es una locura, ¿eh? Este tipo de acuerdos en periodo de guerra. Y me acuerdo también que hubo muchas quejas de agricultores de otros países diciendo que estaban en contra de esto, que estaban inundando el mercado de grano barato y habían perdido rentabilidad. Pero es que, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Que la gente se muera de hambre? Está bien poner estas cosas en el mercado, ¿no? Acordaros, muchos agricultores se quejaban de que se llenó de grano casi gratis. Mira, qué casualidad, predicción de... Os juro que no he visto el vídeo antes, ¿eh? Lo que pasa, ya te digo, de todas estas cosas de agricultura y tal, estoy puesto. También vivo en Castilla-La Mancha y escucho la sección del campo de Castilla-La Mancha que te hablan de todo este tipo de acuerdos comerciales, de precios de cereal, de tal. Ya te digo, no me dedico profesionalmente a la agricultura, pero son temas que me interesan mucho. Hubo solución diplomática parcial en meses. Para el crudo y los fertilizantes del Golfo no existe un corredor alternativo equivalente. La Agencia Internacional de la Energía calcula que solo 4,2 millones de barriles diarios pueden desviarse por rutas terrestres. Menos de una cuarta parte del flujo normal. Y tercera, la más importante de las diferencias. Ucrania golpeó unos pocos alimentos. Hormuz golpea la energía y los fertilizantes, es decir, el coste de producir todos los alimentos. No está bloqueando un granero, está bloqueando la arteria. Y hay un dato que te pedí que guardaras, ¿te acuerdas? 6 a 12 meses. Pues ahora ya sabes por qué ese plazo y no el del barril es el que importa. Porque mide el tiempo que tarda un sistema entero, no un producto. Un sistema entero en trasladar el golpe hasta tu mesa. Aquí hay alguien que está ganando, ¿verdad? ¿Quién cobra el susto? Toca hacer lo que hacemos siempre en este canal. Preguntar quién gana cuando todos los demás pierden. Porque en una crisis nunca pierde todo el mundo. Mientras tú vigilas tu factura, los grandes bancos han hecho sus cuentas. Un informe reciente revela que la financiación bancaria mundial a los combustibles fósiles alcanzó los 906.000 millones de dólares el año pasado, un 8% más que el año anterior. JP Morgan a la cabeza con 58.000 millones y un 12% más. ¿Y el segmento que más creció?
la expansión del transporte de gas y sobre todo el gas natural licuado, ese mismo, vaya, que escasea por Hormuz. Donde tú ves una crisis de suministro, hay quienes ven una oportunidad de financiación con prima de riesgo. Pero esto al final es un poco la frase de dinero llama dinero, ¿no? Igual que habrá inversores que vieron venir hace unos años un periodo de mayor guerra, de rearme de las naciones y tal, y meterían grandes cantidades de dinero a empresas armamentísticas que han subido un montón en bolsa. Yo qué sé, la gente que también abre shorts, que es digamos hacer una apuesta a que un activo va a bajar. Normalmente, pues ese activo destroza un montón de inversores y genera caos en el mundo y ellos salen beneficiados. O sea, que entiendo el comentario que hace, pero que tampoco hay que ver aquí un sesgo maligno. O sea, puedes opinar ya lo que quieras de los bancos, pues evidentemente son empresas dedicadas a hacer todo el dinero que puedan sin ningún tipo de escrúpulos, pero bueno, al final esa es la mentalidad de cualquier empresa, ¿no? Crecer y ganas más dinero, y tiene que estar el Estado para poner determinadas cotas para que no hagan cosas ya demasiado indecentes. Pero claro, si tú ves una oportunidad de financiar X cosa o financiar X cosa mientras entre dentro de la de legalidad, pues digamos que son culpables, pero, o sea, que no son culpables, que son beneficiados, pero no son culpables de nada, ¿no? A no ser que me presente otros datos, porque luego se genera, pues como mucho odio gratuito y seguramente la mayoría de nosotros, si tuviéramos cantidades de dinero más importantes y hasta pequeña escala, a mí que me gusta invertir, si veo una oportunidad de invertir, aunque genere un daño al mundo, no por mi inversión, sino por la caída o la subida de ese activo, pues también lo haríamos, ¿no? Es dinero gratis que te están poniendo encima de la mesa a cambio de tomar determinado riesgo. No es una conspiración, esto no lo preparó nadie, es algo más banal y más inquietante. Es el sistema diseñado para que la escasez de unos sea el margen de beneficio de otros. El agricultor paga el fertilizante caro, el consumidor paga el alimento caro y la prima de toda esa tensión se cobra ahí arriba, en mercados que nosotros ni vemos. Conviene aquí recordar. Claro, pero ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Que no queremos que gane nadie? Pues ya está. Desactivamos el capitalismo, nos cargamos el sistema capitalista y volvemos a intentar construir una nueva sociedad. Yo lo veo totalmente inviable. Mar Vidal también, porque es un tío que le he seguido durante tiempo y sé que es amigo del capitalismo. Entonces, en el capitalismo siempre va a haber vencedores que se aprovechen de estas situaciones porque tienen la capacidad de hacerlo. Siempre os traigo gente que para mí son referentes en mis lecturas, a Amartya Sen, Nobel de Economía, que estudió las grandes hambrunas del siglo XX. Su conclusión desmontaba un mito. Las hambrunas casi nunca ocurren porque no haya comida. ¿Qué? Ocurren porque la gente pierde la capacidad de acceder a esa comida. No es un problema de cantidad, este mundo no tiene ese problema, es un problema de precio, de distribución, de poder, de prima de riesgo, que es exactamente el tipo de crisis que se está gestando ahora. No faltará trigo en el mundo, tranquilos. Faltará trigo asequible para quien menos tiene. Claro, claro, eso es una pena, eso sí que es una pena. Y eso sí que dentro de este sistema también se podrían poner determinadas cuotas o algo para que sea obligatorio enviarlo a estos países, ¿no? Pero claro, ¿quién paga eso? ¿Quién paga esa diferencia de precio entre lo que podemos pagar los países, pues digamos, con mayor capacidad adquisitiva y al que tendríamos que dejárselo a estos países con menor capacidad adquisitiva? ¿Quién lo financia? Pues ahí está la cosa, ¿no? Por eso muchos no se enterarán de lo que está pasando. Y esa es la frontera real que dibuja Hormuz, no la del petróleo, la de quien puede absorber una subida del 20% en su cesta sin que se note y quien no puede. Claro, la diferencia es que nosotros, pues simplemente te tendrás que privar de comer fuera o de darte algún caprichito, viajar menos durante todo el año, y en ese tipo de países, pues una madre no va a poder alimentar a sus hijos. La diferencia es bastante notable, la verdad. Así que vamos a tu cocina, que es donde empezó todo esto. En la factura de la luz. Ahí ya lo estás notando. Sobre todo desde este mes. En la gasolinera también. En el carro de la compra lo empezarás a ver de verdad entre septiembre y diciembre según la FAO. Y antes, en lo que más depende de la energía y fertilizantes, el pan, el aceite y los lácteos. No te lo cuento para que salgas corriendo a llenar la despensa. El acaparamiento es justo lo que convierte una subida ordenada en pánico, y el pánico siempre lo pagan los mismos, con lo cual tampoco es para eso. Te lo cuento. Pues yo sí que te lo cuento para que te compres un terreno, hagas tu huerto y hagas como yo, que bueno, es todo mucha incertidumbre en el campo, pero si las cosas se dan bien, seguramente saque más de 500 kilos de comida. A partir de mediados de julio, una cosa así, no volveré a tener que comprar fruta en el supermercado hasta casi entrada la primavera del año que viene.
Tengo almacenados huevos de mis gallinas en el frigorífico para tirar durante 4 meses y bueno, las gallinas siguen poniendo y los voy rotando. En fin, tengo un montón de salsa de tomate frito, tengo un montón de mermelada embotada, así que ya te digo, tener un terreno, saber trabajarlo, tener conocimientos para todo esto, te prepara para este tipo de situaciones más que ninguna otra cosa. Por otra razón. Porque la diferencia entre vivir una crisis y entenderla está en el saber qué número tienes que mirar. No dirán nada y si lo dicen no será exacto. Durante meses te han enseñado a vigilar el Bren, el dato ruidoso, el que cambia con cada misil, de cada noche como la de hoy, y mientras mirabas ahí, el dato que de verdad te afecta avanza en silencio. Y por otro tubo. Quizá Hormuz se reabra en semanas y todo esto quede en un susto caro, ojalá. Ojalá sea así. Pero si se prolonga hasta otoño, el golpe va a ser muy difícil de ignorar, incluso. Venga, Tran, tío, ponte las pilas, abre ya el estrecho, negocia con esa gente de Irán, tío. Es que madre mía, en la que nos ha metido, con lo tranquilitos que estábamos. Que sí, que Irán es una locura lo que hace con las mujeres, que es una dictadura, tal. Pero, joder, a cambio de destrozar a todo el mundo y que ahora, es que encima, claro, ahora en Irán se han dado cuenta, yo creo, más del poder que tienen. Están viendo cómo suben, cómo están pasando todas estas cosas. ¿Tú te imaginas a los dirigentes de allí? Están frotándose las manos. Estuve escuchando el otro día que incluso una cosa que antes no pasaba es que cuando se abra ese estrecho de Hormuz, que van a cobrar un peaje, digamos, van a hacer de como de puerto aduanero por cada barco que pase por allí cargado. Y es que lo que les ha hecho Trump es descubrir el verdadero poder que tiene esa gente, yo creo. En Madrid, en Berlín o en Bogotá. No depende de ti que un estrecho a 12.000 kilómetros se abra o se cierra, obviamente, pero sí depende de ti dejar de mirar la pantalla equivocada, saber dónde estás expuesto y entender, antes que un vecino, que la guerra que viene no se libra en el Golfo Pérsico, se va a librar, calladita, en el lineal de tu supermercado. Y cultivar la comida, chavales, ya no estar informados, cultivar vuestra comida es la mayor satisfacción que siento en la vida. Esta mañana he recogido nísperos, son jovencitos todavía los nísperos, 3 kilitos, una cosa así, el otro día albaricoques, tío, es que es maravilloso. Seguimos. Bueno, pues vídeo tremendamente interesante. Mar Vidal, puedes opinar lo que quieras de él. Sé que hay gente que no le gustan tanto este tipo de vídeos de los que veis mi canal, pero la manera de guionizar, cómo se expresa ante cámara y todo, la verdad que chapó. Chapó es un tío que sabe expresarse, así le va de bien en el canal de YouTube. Y bueno, siempre nos presenta datos muy interesantes, ¿no? Ojalá que estos problemas no lleguen, porque también hay mucha gente del mundo del preparacionismo, la autosuficiencia y tal, que parece que está deseando que el mundo colapse para que simplemente ellos hubieran tenido razón durante todo este tiempo. Yo no, yo quiero que le vaya bien a la gente de mi entorno, quiero que le vaya bien también a todos esos países que se van a sentir, pues incluso más dañados por esta posible subida de precios y todo. Pero ya te digo, ante los tiempos de crisis, ante este tipo de situaciones, cuando ya ni siquiera puedes pagar tu alquiler y no vas a poder ni acceder a comida y mucho menos de calidad, terreno y autoproducción, autosuficiencia, la verdadera clave de todo y a mí, pues sinceramente, lo que llena mi vida. En fin, muchas gracias por verme, pásate a comentar, deja un like y nos vemos en el siguiente. Stocks and Tomatoes.